Hola adeptos matemáticos, en este video estudiaremos tres conjuntos bastante importantes, el conjunto de los números naturales, los números enteros y los números racionales. Estudiaremos la representación de cada uno de estos tres conjuntos y estudiaremos también las fracciones propias e impropias. Y finalmente estudiaremos la forma decimal de los números racionales. Vamos a ello. Ahora estudiemos los conjuntos de números. El primer conjunto de números que vamos a estudiar es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, el cual se representa por medio de una letra n de este estilo, como con una doble raya aquí, como podemos ver, se define de la siguiente manera. Los naturales es igual al conjunto que contiene a los elementos 1, 2, 3, 4, y estos puntos suspensivos indican que el conjunto continúa indefinidamente, 5, 6, 7, 8, así hasta el infinito. Ahora bien, tenemos otra definición del conjunto de los números naturales. Es prácticamente igual, salvo que en este caso los naturales empiezan con el número 0. 0, 1, 2, 3, 4 y de nuevo los puntos suspensivos. Como repito, indican que el conjunto continúa indefinidamente. Bien, ambas definiciones son correctas y muchas veces depende del autor. Para nosotros el 0 sí va a pertenecer al conjunto de los números naturales. Entonces vamos a tomar al conjunto de los números naturales como el conjunto que consta del 0, del 1, del 2, del 3, así hasta el infinito. Como podemos darnos cuenta, este conjunto es el que se utiliza para contar y puede ser representado gráficamente de la siguiente manera. Se representa mediante una línea recta de la siguiente manera. Aquí empezaría el 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y de nuevo continúa hasta el infinito. El segundo conjunto de números que vamos a estudiar es el conjunto de los números enteros. Este conjunto se representa mediante una letra Z de este estilo. Veamos aquí, aparece la doble raya en la Z y se define de la siguiente manera. Z es el conjunto que consta de los elementos. Vean acá, estos puntos suspensivos, vemos el patrón 0, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, estos puntos suspensivos indican que el conjunto continúa indefinidamente, pero ahora hacia menos infinito. Es decir, aquí sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y se sigue. Y estos puntos suspensivos que aparecen aquí del lado derecho indican que el conjunto continúa, pero de manera positiva. Es decir, 4, 5, 6, 7, así hasta el infinito. Vemos de inmediato que el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. Veamos por qué. Aquí nos percatamos, para nuestro caso, como les dije, que el 0 sí pertenecía al conjunto de los números naturales, pues entonces el 0, 1, 2, 3, 4, 5, así todo esto es el conjunto de los números naturales. Ahora bien, si por alguna razón ustedes consideran que el 0 no pertenece al conjunto de los números naturales, entonces de todos modos nos percatamos que los números naturales están contenidos en Z, en los números enteros, ¿no? Si ustedes consideran que el 0 no está en los naturales, pues simplemente empezaríamos desde el 1. Ahora bien, todos estos números que son el 1, 2, 3, 4, son llamados enteros positivos. Por otra parte, aquí tenemos los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todos estos números son llamados enteros negativos. Ahora bien, hagamos unas pequeñas observaciones. La primera es con el conjunto de los números enteros, aquí vemos z, está compuesto de dos partes. Los enteros negativos, los cuales los voy a representar así, con este signo menos, y los números naturales. En este caso, incluyendo al 0. Ahora bien, si para ustedes, repito, el 0 no está en los números naturales, entonces el conjunto de los números enteros consta de tres partes. Los enteros negativos, el 0
y el conjunto de los números naturales. O bien enteros positivos. Como vemos acá, si el 0 no está en los números naturales, entonces los naturales empezarían desde el 1, 2, 3, 4 y esos son los números enteros positivos. El siguiente conjunto de números que vamos a estudiar es el conjunto de los números racionales, los cuales se denotan por medio de una letra Q de este estilo. Vean, con una doble raya aquí en el lado izquierdo. Ahora bien, un número racional es aquel que se puede escribir en forma fraccionaria a sobre de b con a y b números enteros y b distinto de 0. Aquí hagamos una pequeña nota. Es importante mencionar que b tiene que ser distinto de 0, ya que la división entre de 0 no está definida. Muchas veces van a encontrar a q escrito de esta manera. Es el conjunto de las x tal que x es de la forma p sobre dq, es decir, que x es una fracción con p y q números enteros y q distinto de 0. Prácticamente es lo mismo de arriba, simplemente que escrito en forma matemática. No hay que espantarnos con esta notación. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos un medio. Está escrito en forma de fracción. En este caso, 1 es igual a p y 2 es igual a q. Entonces un medio, vean cómo está escrito en forma de p sobre dq. Menos un quinto es igual. 1 es igual a p y 5 pues es igual a q. Entonces esto se puede escribir en forma de fracción negativa. Como es menos un quinto, aquí sería menos p sobre dq. Análogo acá, 7 jugaría el papel de p y 11 jugaría el papel de q. Entonces esto sería igual a menos p sobre dq. En pocas palabras, q es el conjunto de todas las fracciones. Ahora bien, las fracciones comunes se clasifican en fracciones propias y fracciones impropias. Una fracción propia es aquella en la que su valor es menor que la unidad. Ejemplos de estas fracciones sería el 1/6, 1/2, 1/10, etc. Todas estas fracciones, su valor es menor que la unidad. En cambio, las fracciones impropias son las fracciones cuyo valor es mayor o igual a la unidad. Ejemplos de estas fracciones serían las siguientes. 5 sobre de 5. Vaya, esto es simplemente 1. 10 sobre de 5. 3 medios, etc. Hay una infinidad de estas fracciones. Ahora hagamos unas pequeñas observaciones acerca del conjunto de los números racionales que tienen que ver con el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. La primera observación nos dice de que todo número natural y entero puede ser visto como fracción. Ya vimos que los naturales están contenidos dentro del conjunto de los números enteros. Bien, recordando esto, entonces empecemos. ¿Qué pasa con el número 0? 0 puede ser escrito como 0 sobre de 1. O bien puede ser escrito como 0 sobre de menos 7. Siempre que el numerador sea igual a 0 y el denominador sea cualquier número diferente de 0, el resultado es 0. Y ya vemos cómo está escrito 0 en forma de fracción. El 1 lo podemos ver como 3 sobre de 3. El número 2 lo podemos ver como 4 sobre de 2. El número 3 lo podemos ver como 9 sobre de 3. Vean, aquí ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y así nos podemos seguir. Entonces nos percatamos de que todo número natural puede ser visto en forma fraccionaria, como vemos acá. Ahora bien, ¿qué pasa con los números enteros? Ya vimos aquí la parte positiva y el 0. Ahora nos faltaría simplemente los números enteros negativos. El menos 1 puede ser visto como menos 2 sobre de 2. El menos 2 puede ser visto como menos 4 sobre de 2. El menos 3 puede ser visto como menos 3 sobre de 1 y así nos podemos seguir. Entonces vemos que ya tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y el menos 1,
el -2, el -3 y así sucesivamente. Todos estos números, por la observación de aquí, lo que acabamos de hacer anteriormente, pueden ser vistos como fracción. Ahora veamos la segunda observación, la cual nos dice que hay fracciones que no se pueden escribir como números naturales o como números enteros. Este tipo de fracciones son, por ejemplo, el 1/2, el 1/3, 5/7, -3/8. Vemos que estas fracciones no tienen una representación natural o una representación entera. Ahora veamos las conclusiones de las observaciones que acabamos de ver. Por la observación número 1, vimos que los números naturales y los números enteros pueden ser vistos como fracciones, es decir, que están contenidos dentro del conjunto de los números racionales. Ya vimos que el conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, pero tanto los números naturales como los números enteros pueden ser vistos en forma de fracción a sobre db. En pocas palabras, los números racionales contienen al conjunto de los números enteros, que a su vez contiene al conjunto de los números naturales. Por otro lado, por la observación número 2, sabemos que hay fracciones que no se pueden escribir como números naturales o enteros. Veamos el siguiente diagrama. Tenemos al conjunto de los números racionales, el cual está compuesto por dos conjuntos: los números enteros y los números racionales no enteros. A su vez, el conjunto de los números enteros está compuesto por dos conjuntos, los enteros negativos y los números naturales. Y de nuevo, si por alguna razón ustedes consideran que el 0 no es un número natural, simplemente añadimos esta pequeña notación. El 0 en este diagrama. Solo si no se incluye en los números naturales. Si se incluyera, pues simplemente quedaría compuesto por estos dos conjuntos. Ahora bien, todo número racional puede convertirse a su forma decimal dividiendo p entre dq. Recordemos que los números racionales es el conjunto de las x tal que x es una fracción de la forma p sobre dq con q distinto de 0. Pues bien, al dividir p sobre dq obtenemos una forma decimal. Al hacer esto obtenemos dos casos. Veámoslos. El primer caso nos dice que la forma decimal será finita. Por ejemplo, 1/5, al dividir 1 sobre d5 obtenemos 0.2. Al dividir 11 sobre d4 obtenemos 2.75. Y finalmente, al dividir menos 9 sobre d4 obtenemos menos 2.25. El caso 2 nos dice que la forma decimal se repetirá al infinito. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos 1/3, al dividir 1 sobre d3 obtenemos 0.333. Aquí aparecen unos puntos suspensivos, los cuales nos indican que el 3 continúa repitiéndose de manera infinita. Por otra parte, aquí tenemos menos 3 sobre d11. Esto es igual a menos 0.272727 y de nuevo los puntos suspensivos indican que esta forma decimal continúa hasta el infinito. Y finalmente el 76 sobre d222 obtenemos 0.342, 342, 342 y de nuevo se repite así hasta el infinito. Ahora bien, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 1/3, que es igual a 0.333, lo podemos escribir como 0.3 y una barra arriba. Es importante mencionar que se toma únicamente la parte que se repite y se le pone una raya o una barra arriba. Pero tomamos la menor parte que se repite. Por ejemplo, no podemos agarrar y poner 0.33 y la barra arriba. No, simplemente se toma el 3. En este caso, esto es igual a menos 0.33
¿Cuál es la parte que se repite? Pues es el 27. 27, 27, 27. Entonces lo escribimos 27 y le ponemos una barra arriba. Y finalmente, la fracción 76 sobre de 222, que es igual a 0.342342, pues simplemente lo escribimos como 0.342, que es la parte que se repite, y le ponemos una barra arriba.